De acuerdo con este sentido de la transitoriedad de todas las cosas finitas, podríamos esperar que la respuesta de Buda a la pregunta de si todos los seres humanos sobreviven a la muerte corporal fuese una negativa rotunda, pero en realidad su respuesta fue ambigua. Cuando el ser humano corriente muere, deja rastro de deseos finitos que sólo pueden cumplirse en otras encarnaciones. Al menos en este sentido, esas personas siguen viviendo. Pero ¿qué pasa con el Arat, el santo que ha extinguido todos los deseos? ¿Ese continúa viviendo? Cuando una seta errante le hizo esta pregunta a Buda, éste le respondió: la palabra renacer no es aplicable a él. Luego, ¿no renace? El término no renacer no es aplicable a él. A todas y cada una de mis preguntas habéis respondido, Gotama, con una negativa. Estoy perdido y desconcertado. Deberías estar perdido y desconcertado, Vakya, porque esta doctrina es profunda, recóndita, difícil de comprender, rara, excelente, ajena a la dialéctica, sutil, solo entendible para los sabios. En consecuencia, permíteme preguntarte, si hubiese un fuego ardiente frente a ti, ¿lo verías? Sí, Gotama. Si el fuego se apagase, ¿sabrías que se ha extinguido? Sí. Si ahora te preguntase en qué dirección se fue el fuego, si al este, al oeste, al noreste o al sur, ¿podrías responderme? La pregunta no está hecha correctamente, Gotama, ante lo cual Buda puso fin a la discusión señalando que precisamente en la misma manera en que el asceta no había formulado bien la suya, los sentimientos, las percepciones, las fuerzas, la conciencia, todo aquello por lo cual podría designarse a Arat ha desaparecido para él. Arat es tan profundo, tan inmensurable, tan insondable como el poderoso océano. Ni renacer ni no renacer son aplicables a él, ni combinación alguna de esos términos. Ayuda a entender esta conversación el saber que los hinduistas de aquella época pensaban que las llamas desfallecientes no se apagaban en realidad, sino que volvían al estado puro, invisible, del fuego que compartían antes de hacerse visibles. Pero la verdadera fuerza del diálogo se encuentra en otra parte. Concediendo que el fuego se ha extinguido, cuando Buda pregunta a dónde fue, estaba llamando la atención sobre el hecho de que algunos problemas se denuncian de forma tan torpe que la simple formulación impide su solución. Este es el caso de la pregunta acerca de la existencia del alma del iluminado después de la muerte. Si Buda hubiese contestado sí, sigue viviendo, sus oyentes hubiesen supuesto la persistencia de nuestra actual forma de experimentar las cosas, lo que no era la intención de Buda. Por otra parte, si hubiese respondido, el iluminado deja de existir, sus oyentes habrían supuesto que lo destinaba a la extinción total, que tampoco era su intención. No podemos decir nada con seguridad sobre la base de esta negación de los extremos, pero algo podemos aventurar. El destino final del espíritu humano es una condición en la cual desaparecerá toda identificación con la experiencia histórica de ser finito. Al igual que un sueño inconsecuente se desvanece al despertarse, al igual que las estrellas se desvanecen ante el sol de la mañana, la conciencia individual será eclipsada por la brillante luz de la conciencia total. Algunos dicen que la gota de rocío se integra en el mar, otros prefieren pensar que la gota de rocío se abre para recibir el mar entero. Si tratamos de hacer un cuadro más detallado del estado de nirvana, tendremos que hacerlo sin la ayuda de Buda, no solo porque él supo casi hasta el punto de la desesperación en qué enorme medida trasciende esa condición
el poder de las palabras, sino porque él se negó a engatusar a sus oyentes con anticipos de futuras atracciones. Aún así es posible hacerse una idea de la meta lógica hacia la que apunta su camino. Hemos visto que Buda consideraba que el mundo era un orden legal en el cual todos los hechos eran gobernados por la ley de la causa y el efecto. Sin embargo, la vida del Arhat es de creciente independencia del orden causal de la naturaleza, y si bien no viola ese orden, su espíritu crece de forma autónoma en la misma proporción en que aumenta su desapego por el mundo. En este sentido, Arhat se ve cada vez más libre, no solo de las pasiones y preocupaciones del mundo, sino también de los sucesos en general. A medida que crece el ser interior, la paz y la libertad reemplazan los turbulentos vínculos de aquellos cuyas vidas son presas de las circunstancias. Mientras el espíritu permanece atado al cuerpo, no puede ser total su liberación de lo particular, lo temporal y lo cambiante. Pero si se corta esta conexión con la muerte final del Arhat, la liberación será total. No podemos imaginar cómo sería ese estado, pero la trayectoria hacia él es discernible. La libertad espiritual amplia la magnitud de la vida. Los discípulos de Buda sentían que él encarnaba una realidad más inconmensurable y en ese sentido era más real que todos los que conocían, y sobre la base de su experiencia atestiguaron que su avance por el camino de Buda había engrandecido también sus vidas. Sus mundos parecían ampliarse y con cada paso que daban se sentían más vivos de lo que jamás habían estado. Mientras estuviesen restringidos por sus cuerpos, había límites que no podían sobrepasar, pero si desaparecieran todos los vínculos, ¿no podrían ser totalmente libres? Nuevamente, nos es imposible imaginar de manera concreta ese estado, pero la lógica de su progresión parece clara. Si el resultado de la creciente liberación es un ser creciente, el de la liberación total debería ser el mismo. Quedan 1000 preguntas, pero Buda guarda silencio. Otros toleran nuestras preguntas. Tú eres libre. Preguntamos y preguntamos, pero tú sonríes y permaneces inmóvil. La balsa grande y la pequeña. Hasta el momento hemos analizado el budismo en sus primeros tiempos, pero ahora revisaremos su historia y las variaciones que, como tradición, tuvo que introducir para satisfacer las necesidades de las masas y las múltiples personalidades. Cuando abordamos la historia budista con este interés, lo que de inmediato nos sorprende es su visión. Las religiones invariablemente se dividen. Las 12 tribus hebreas se dividieron en Israel y Judá. El cristianismo se dividió en la iglesia oriental y occidental, esta última en el catolicismo romano y el protestantismo, y este a su vez en varios vástagos. Lo mismo sucede con el budismo. Buda muere, y antes de finalizar el siglo las semillas del cisma habían germinado. Una de las maneras de ver el porqué de la división del budismo sería analizar los hechos, las personalidades y los ambientes que afectaron a la religión en sus primeros siglos. Pero podemos evitar todo eso y sencillamente decir que el budismo se dividió por las cuestiones que siempre han dividido a la gente. ¿Cuántas son estas cuestiones? ¿Cuántas son las cuestiones que dividen a cualquier conjunto de seres humanos? Ya sea que se encuentren en la India, en Nueva York o en Madrid, 3 son las que se nos ocurren. La primera consiste en si la gente es independiente o interdependiente. Algunas personas son muy conscientes de su individualidad. Para ellas su libertad
y su iniciativa son más importantes que sus vínculos. El corolario obvio es que consideran que el ser humano se abre su propio camino en la vida, que lo que cada uno logra se deberá en gran medida a sí mismo. Nací entre chabolas, mi padre era alcohólico, todos mis hijos se hicieron maleantes. No me habléis de la herencia ni del medio ambiente, yo he llegado a donde estoy por mí mismo. Esta es una actitud. Del otro lado del cerco se hallan aquellos para los que prevalece la interconexión en la vida. Para ellos la separación entre la gente parece tenue, se ven a sí mismos sostenidos y proyectados por campos sociales tan fuertes como los campos de la física. Es evidente que los cuerpos humanos están separados, pero en un nivel más profundo estamos unidos como icebergs en un único témpano de hielo. No preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. La segunda concierne a la relación que tienen los seres humanos, no con sus semejantes, sino con el universo. ¿Es el universo amistoso, generalmente propicio para las criaturas, o es indiferente, sino hostil? Las opiniones difieren. En los estantes de las librerías encontramos libros con títulos como El hombre está solo y a su lado el hombre no está solo. Algunas personas ven la historia como un proyecto fundamentalmente humano en el cual la humanidad se eleva por sí misma o no hay progreso. Para otros es un proyecto alimentado por un poder superior que produce el bien. La tercera consiste en decidir si la mejor parte del ser humano es su cabeza o su corazón. Había un juego de salón que rondaba esta cuestión. Si tuvieras que elegir, ¿preferirías ser amado o respetado? Es la misma cuestión con diferente matiz. Los clásicos ponen los pensamientos por encima de los sentimientos. Los románticos hacen lo opuesto. Aquellos buscan la sabiduría. Estos, si tuviesen que elegir, preferirían la compasión. Es probable que la distinción también sea válida para la división que hace William James entre los de temperamento firme y los de temperamento tierno. He aquí las tres cuestiones que probablemente han dividido a las personas desde que son humanas y que aún hoy las dividen. Los primeros budistas se dividieron por ellas. Un grupo tomó como lema las palabras de despedida de Buda: iluminados por vosotros mismos, labrad vuestra salvación con diligencia. Sea cual sea el progreso que hagan los de ese grupo, será fruto de la sabiduría. La percepción de la causa del sufrimiento se logra a través de la meditación. El otro grupo sostuvo que la compasión es la característica más importante de la iluminación, arguyendo que el buscar la iluminación por uno mismo o para uno mismo es una contradicción. Para ellos, los seres humanos son más sociales que individuales y el amor es lo más grande que hay en el mundo. Junto a estas diferencias fundamentales había otras. El primer grupo insistía en que el budismo era una tarea de tiempo completo. Quienes hacían del nirvana su objetivo central de vida, renunciar al mundo y hacerse monjes. El segundo grupo, quizás porque ponía todas sus esperanzas en el esfuerzo individual, era menos exigente. Este sostenía que su perspectiva era tan importante para la persona laica como la profesional, que a su manera eran tan aplicable en el mundo como en el monasterio. Esta diferencia dejó su importancia en los nombres de las dos perspectivas. Ambas se llamaron llanas, balsas o transbordadores, porque ambas alegaban que transportaban a la gente a través del mar de la vida hasta las costas de la iluminación. No obstante, el segundo grupo señalado, su doctrina de ayuda cósmica, gracia y su mayor consideración hacia los laicos, se proclamaba el budismo para el pueblo y por tanto el mayor de los dos vehículos. Por consiguiente, se apropió del nombre Mahayana, la gran balsa. Maha significa gran, como en Mahatma, gran alma, Gandhi. A medida que este
nombre ganaba popularidad, el otro grupo adquirió por contraposición el nombre Hinayana o pequeña balsa. No exactamente felices con esta despectiva designación, los hinayanistas prefirieron llamar a su budismo Theravada, el camino hacia los ancianos. Con ellos recobraron la iniciativa, alegando que representaban el budismo original, el predicado por el mismo Gautama. La alegación se justifica si nos limitamos a las enseñanzas explícitas de Buda, que están registradas en los primeros textos, el canon Pali, porque de manera global estos textos avalan la posición del Theravada, pero este hecho no ha desalentado a los mahayanistas que, por contra, alegaban que eran ellos los que representaban la verdadera línea sucesora, dado que, según arguían, Buda enseñó con más elocuencia y profundidad con su vida y su ejemplo que con sus palabras del canon Pali. El hecho decisivo en su vida es que no se quedó en el nirvana después de su iluminación, sino que volvió para dedicar su vida a otros. Puesto que Buda no trató este hecho con amplitud, los Theravadis, interpretando sus primeras palabras con miras demasiado estrechas, según los mahayanistas, pasaron por alto la importancia de su gran renunciamiento, lo que los llevó a interpretar su misión con miras demasiado estrechas. Pero dejemos la disputa sobre la sucesión apostólica a las dos escuelas. Nuestro interés no es juzgar, sino entender las posiciones que encarnan. Las diferencias que han surgido hasta el momento pueden resumirse con las siguientes comparaciones, si no perdemos de vista el que no son absolutas, sino que tienen diferencias de énfasis.